Buenos días, gente. Nos encontramos otro día más en este ciclo de entrevistas de la rama de Montaña Watch. En otra jornada más que ya llevamos algún tiempo, un par de meses ya transmitiendo en vivo entrevistas que han resultado muy interesantes. Vamos a ir esperando que se vaya conectando la gente. Y Felipe, contarle que hoy día vamos a estar con Felipe, ¿no es cierto?, de Fundación Glasares, que por ahí lo veo que se está conectando. Bienvenidos y bienvenidas a toda la gente que se está sumando a la entrevista, al live. Estamos a espera de que se conecte Felipe. Por ahí ya debe estar en camino Felipe. Felipe, si puedes mandar la solicitud tú, te vi que estabas por ahí, porque te mando una, pero al parecer no te llega. Ah, bueno, ahí se unió. Hola Hola Jaime, ¿cómo Felipe, estás? bien, bien, ¿y tú? Bien acá. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Descansando como por el fin de semana, o sea, por el feriado. Así que. ¿Y Ah, tú? ok. Bien, igual aquí, descansando igual, aprovechando. Bueno, ¿Y por dónde te encuentras tú? ¿Dónde estás ahora? yo estoy en la Florida, aquí, Santiago. Así que es mi lugar de residencia de momento, espero. Ah, ok. Oye, ¿se han mantenido trabajando en este tiempo de cuarentena o no? Sí, de hecho, este tiempo de cuarentena nos ha ayudado un poquitito a poder trabajar más, de hecho, en la fundación y a poder avanzar más proyectos. Ah, Por ejemplo, nos ayudó a hacer todo lo que es el tema del ciclo de conversaciones que hicimos hace un par de semanas y que terminamos, de hecho, este martes justo terminamos ese ciclo conversatorio, entonces son cosas que nos hubiera costado bastante más hacer si hubiéramos estado como en un periodo normal. claro, claro que sí. Tiene sus pequeñas ventajas esto del encierro, la cuarentena y todo. Hay que Claro. saber apreciarlo. Bueno, ya se nos ha conectado más gente. Comentarles que hoy día estamos aquí en la entrevista con Felipe Espinosa, quien es director de la Fundación Glaciares Chilenos y fundador también tengo entendido. Así que feliz de que nos estés acompañando en esta nueva entrevista, en este nuevo ciclo de charlas que ya llevamos algún tiempo realizándolo. Y nada, pues agradecerte la disposición de estar aquí. No, gracias a usted por la invitación y por la invitación y la buena onda y el interés en la organización que llevamos adelante. Así que muchas gracias por la invitación. Claro, sí, esa es la idea, seguir difundiendo, ¿no es cierto?, este deporte y a la vez un poco de ciencia y conciencia ambiental, que es la idea, pues, sobre todo con ecosistemas tan importantes como son los glaciares. Por Bueno, supuesto. Felipe, me gustaría preguntarte, partiendo, Ujú. vinculado con la montaña, ¿no es cierto? Tenemos claro de que los ecosistemas de glaciares son un componente importante de lo que son las montañas, sobre todo en nuestro territorio. Y Claro. quisiera consultarte si es que tú vas activamente a visitar glaciares, a recorrerlos, en cuanto a ese vínculo que tienes con la montaña. Mira, trato de visitar cuando pueda en verdad algún lugar donde hayan glaciares. Durante el 2018 sobre todo hice varias salidas acá a Santiago, en Santiago al Colgante El Morado, al San Francisco, y he conocido algunos más de este sector de Santiago y también he visitado varios en la zona llama austral, o sea, tuve la suerte de ir a ser parte de la carretera austral en Aysén y Magallanes, he visitado harto Magallanes y hartos sectores de Magallanes he tenido el privilegio de visitar. Así que Buena, qué bonito. el número no me lo sé, pero por lo menos he alcanzado a visitar más o menos 20 glaciares
acá a nivel país. Buena, gran número, harta experiencia en tránsito en glaciar entonces. Sí, sí. Mira, hay gente que tiene un número mucho más alto, pero para mí es un orgullo ese número y he tenido he tenido la suerte incluso de caminar en algunos de ellos. Así que esa también es una experiencia bastante interesante que marca harto, es bien potente esa experiencia. Claro, además yo creo que poca gente ha tenido la experiencia de caminar sobre glaciares, debe ser, o sea, es algo súper distinto a cualquier otro tipo de tránsito en otra superficie, ¿verdad? Oye, ¿y tú vas a los glaciares a hacer fotografía, tengo entendido? ¿Y también realizas qué otro tipo de actividades? Mira, fotografía para mí es un hobby igual. No, yo le pongo harto empeño, pero ¿cómo se llama esto? No lo dedico como profesión. Pero Ah, sí ok. disfruto mucho ir a los lugares que visito y sacar harta fotografía y registrar los lugares que visito. Yo creo que con el tiempo he ido mejorando el ojo ahí, ¿cómo se llama esto? El ojo fotográfico para mejorar los encuadres, cómo son las composiciones, etcétera. Pero bien aficionado, pero de a poco me he ido equipando también. Pues, o sea, creo que ya superé la media de aficionado. Yo creo que ya escalé un poquitito más, humildemente, obviamente. Y Claro, claro, o sea, ok. trato de, cuando hago estas visitas a lugares, son mis vacaciones, en verdad. Ocupo esos tiempos, mis vacaciones las ocupo para ir a conocer esos lugares. Y claro, dejar registrado todo lo que... Oh, creo que se anduvo cayendo la señal. No sé si es a mí o al Felipe. Vamos a esperar un poquitito a ver si es que se conecta. ¿Me pueden confirmar si es que me escucho yo? No sé si me caí yo o el Felipe. Por favor, la gente que está ahí en el chat, si me puede confirmar. Ah, ok. Ahí le estamos mandando la solicitud de nuevo para que se vuelva a conectar. Perdón, me caí, problemas con la señal. Sí, ok. Cosas que pasan, ¿no es cierto?, en estas plataformas que siempre estamos ahí con este tipo de inconvenientes, pero al final son un pequeños percances y después se retoma todo normal. Sí, sí. No, pero aquí ya me conecté, ya estamos de nuevo. Plan B, obviamente, pero sé que estábamos preparados para cualquier emergencia en todo caso. Ah, qué bueno, siempre precavido. Sí, por supuesto. ¿Qué fue el último Entonces, que comentábamos? Ya se me pasó la... Estaba así como loco. Así, oh, me caí. Estaba viendo... sí, me estabas comentando de que básicamente cuando has ido a visitar estos glaciares ha sido más que nada por hobby, por Sí, tú el sí. disfrutar de la experiencia de ver y conocer glaciares. Mira, la primera vez que fui por vacaciones, fue como, pucha, ¿a dónde ir? Magallanes. Y ahí tuve la suerte esa fue como mi primera experiencia con cerca de glaciares. Y ahí conocí estas manifestaciones geográficas que hay en el país. Y de ahí, de hecho, nace todo este tema de lo que es la fundación. Obviamente como una idea mucho más básica, no como lo que es hoy en día, pero de ahí nace todo esto. Y Claro. ahí y tuve la suerte de conocer y ya después los siguientes años fue como más el impulso de conocer más de este tema. Oye, ¿y qué te llamó la atención de los glaciares? Porque si bien pa la Patagonia hay un montón de paisajes bonitos, pero ¿qué te llamó la atención en específico de los glaciares? ¿Por qué dijiste, ah, por esta línea me voy así? Eh, Mira, no sé si, a ver, yo creo que lo que me impactó como el todo, o sea, dónde están ubicados, dónde los colores, las formas, lo imponente que son estas manifestaciones.
fue como un tema que me llegó muy fuerte, o sea, visualmente son muy impactantes, sobre todo los que están ahí en el sur. Acá en el centro son diferentes, son igual de bonitos para mí, por lo menos, y con diferentes formas, o sea, no hay un glaciar igual al otro. Eso fue un tema que iba aprendiendo con el tiempo y afinando un poquitito el ojo. Entonces, fue como un impacto total, así de el viento helado, del frío, de esos colores, de hecho, esa pequeñez que uno siente frente a estas cosas, porque hay algunos que tienen paredes de 70 metros, incluso más, que hace un edificio y uno no lo dimensiona, y estando cerca de uno, de un glaciar, entiende las magnitudes que son, porque una foto te muestra un poco, pero no es lo mismo, o sea, estar frente a un glaciar y ver una foto es un giro totalmente diferente, o sea, por ejemplo, yo, como te decía, había tenido la suerte de visitar el Glaciar Explorador y caminar ahí. Y yo ya había visto fotos antes, pero de estar ahí sentado en medio del glaciar fue como una cosa que... Ahí yo creo que fue como el quiebre para mí. Yo creo que estar ahí, porque justo me tocó un día un poco nublado con una llovizna ¿Ya? y estaba sentado comiéndome un sándwich, sentado en el hielo y con una llovizna cayéndome por la espalda. Entonces fue una experiencia, pero maravillosa para mí, o sea, todos me dicen, pero ¿por qué te vayas a cagar de frío para allá? Pero no sé, ese frío, esa majestuosidad que tienen es lo increíble para mí. Y de ahí como que Claro, empieza a hacer esta historia. llega a ser hasta inspirador. Oye, y en ese glaciar donde te sentaste a comer ese sándwich, ¿fue la primera vez que tú pisaste un glaciar, que transitaste por un glaciar? ¿O ya lo habías hecho antes? El año anterior justo había tenido la oportunidad de caminar en el Perito Moreno, Ah, pero ya, bueno, el Perito Moreno es muy bonito también y, em, y tiene un montón de ventajas, o sea, es como muy, ¿cómo decirlo? Muy fácil de acceder, de llegar. Incluso hacer una caminata ahí es muy fácil, o sea, como que la complejidad es bien bajita. Pero la caminata que fue ahí en el Exploradores fue harto más pesada, pesadita esa excursión, porque todo el día caminando, o sea, desde las 8 de la mañana aproximadamente hasta las 5 de la tarde, una cosa así. Entonces, poder mm, disfrutar de esa, ¿cómo se llama esto? De esa vista requiere más esfuerzo físico y eso también lo hace más interesante, yo creo. Obviamente no, eso son cosas diferentes nomás, o sea, formas diferentes de poder disfrutarlo. claro, Pero en el explorador puedes sentarme ahí a comer unos minutos y disfrutar. Y como la experiencia es mucho más larga del tránsito, todo es diferente, pues, o sea, pasa desde el mirador, empieza a caminar por las morronas frontales que hay, un poquitito de la parte cubierta del glaciar y después llega ya al glaciar como blanco como tal. claro. Entonces es diferente. Sí, como mencionabas, cada glaciar tiene su particularidad. Sí. Oye, y para transitar en glaciar hay que tener un cierto conocimiento mínimo, ¿no es cierto?, en equipamiento. No sé si tú, bueno, me imagino que sí, cuando has transitado has tenido la oportunidad de ocupar crampones, ¿no es cierto?, encordarse, un piolet. ¿Cómo fue todo ese proceso de ir aprendiendo a ocupar esas herramientas? No sé si tomaste algún curso, te enseñaron amigos. No, mira, la verdad, inicialmente yo fuimos por un tour al Glaciar Exploradores, por lo menos. En Argentina, bueno, ese fue otro tema, obviamente. Te voy a comentar acá el caso chileno, obviamente. Eh, Fue como, claro, con crampones y tuvimos como un adiestramiento, nos enseñaron ahí en el momento cómo se tenía que hacer todo, o sea, el tema de la seguridad, el uso de ¿cómo se llama? El piolet, si no me equivoco. El piolet, sí, Claro, andamos con casco, em, con amarra no andamos, eso sí. Eso es lo que aparentemente es lo común en ese glaciar. No sé la verdad y no conozco eso lo hice, mira, el 2016. Y en ese momento no ocupaban cables, amarras por lo menos. Así que ya, eso, pero claro, en el momento y bueno, me gané unos retos, obviamente. O sea, porque uno se emociona igual ahí como que uno va caminando, es como que va concentrado en otras cosas y me dijeron, oye, paremos, paremos. Y yo como que seguí caminando porque no escuché, porque también uno va con gorro,
claro, el va viento. obligado, que el viento, entonces me gané un ruedo por ahí, pero yo creo que no hice nada temerario, eso sí, no fue nada temerario, solamente sí un poquito más. No, me dio miedo, sí, te reconozco también que me dio miedo porque nos enseñaron un poco cómo hacer esta escalada con los pioles. No lo quise hacer, ¿Ya? no me dio la valentía para hacerlo, no, porque nunca he hecho ese tipo de deporte. No estoy familiarizado y preferí no arriesgarme. Había gente que lo hizo que quizás tenía más conocimiento, pero yo por lo Ujú. menos no. Me queda pendiente, sí. Ok. Algún día lo voy a hacer. Es bonito, entretenido. Una vez que uno se mentaliza para eso, está convencido de que se lo está realizando de una forma segura, eh, es bonito, es entretenido hacerlo. Me Por ahí imagino. nos preguntaban si es que tienes algunas recomendaciones de seguridad. Pucha, para mí lo más importante es hacerle caso siempre al instructor, al guía que con el que estás siguiendo el tour, porque bueno, a estos lugares no puede acceder, no se accede solo. Usualmente tienes que ir con guías locales, que te van enseñando todo lo que tienes que saber. Eso es como lo más importante. O sea, ahí te dicen, no sé, cómo caminar, porque obviamente no es como el caminar en cualquier lado. O sea, uno tiene que dar un paso especial, tiene que tener los pies un poco separados para no chocar, etcétera. Eh, Mantener las distancias que te dicen, porque a veces uno ve, en el explorar uno ve una especie de grieta y tiene que mantenerse esta distancia, sí o sí. Y eso es súper importante, o sea, nuestra seguridad depende siempre de también hacer caso. Si no, si vamos por la nuestra y no hacemos caso, lo más probable es que nos vayamos a tener algún accidente y tener un accidente en un glaciar es complejo. O sea, por ejemplo, en el Explorador está a 4 horas de Coyhaique. O sea, Puerto Tranquilo está a 4 horas de Coyhaique y ahí hay 1 hora más hacia el glaciar. Y si tú tienes un accidente ahí, o sea, tienes que esperar un par de horas para que llegue, no sé, un helicóptero a buscarte o algo por el estilo. O sea, no es Claro, como yo me caigo en una ciudad y me llevan en 5 minutos en un hospital, no. Entonces, considerado un lugar remoto. es un lugar remoto. Claro, los guías siempre andan con radio y todo este tema, pero eso no quita la distancia. Entonces, siempre hacerle caso a las personas que te guían. Eso es para mí es lo más importante. Eso. Sí, es muy verdad lo que dice Felipe y también qué tipo de guía también. Es importante fijarse en la certificación, ¿no es cierto? La semana pasada tuvimos un conversatorio sobre guías certificados, ANGM, ¿no es cierto? Primera generación, sino los que tienen que ver con la FEACH. Y si es que no, recomendación ahí para el que estaba preguntando, tomar curso. Yo creo que si es que uno quiere dedicarse a eso o hacerlo habitualmente, es importante tomar un curso para conocer cuáles son los peligros, las grietas, los tipos de material, etcétera. Eh, bueno, siguiendo con las entrevistas, ¿no es cierto? Ahí teníamos un poco de preguntas y ya yéndonos un poco más hacia lo que es la fundación. ¿Cómo nace esta fundación? ¿Cuáles fueron las primeras ideas o a qué apuntaban? Mira, la primera idea era solamente compartir fotos y material de los glaciares. Como que no teníamos un fin muy grande, por decirlo de alguna forma. Era bien sencillo. También porque éramos chiquititos, o sea, teníamos una cuenta de Instagram que era bien pequeña, de 100 seguidores, una cosa así. Ujú. Y estábamos felices con eso. De hecho, hacíamos, bueno, yo lo reconozco, era un trabajo bien desprolijo, o sea, como que compartía fotos, cuando a veces no me acordaba y como, hoy no subió fotos. Subía una foto, no era muy ordenado. Pero después de un Disculpa, ¿y tiempo, entre quiénes conformaban esta pequeña agrupación inicialmente? mira, partí solo. Esa es Ah, ya. partí solo y después se fue sumando más gente. Por ejemplo, mi hermana, que ahora ella también está colaborando y es parte importante de la fundación, que es Constanza, tiene que andar por ahí, yo creo. Que ella se sumó y me empezó a ayudar en un montón de cosas y empezamos a darle forma a poquitito y de ahí empezó a sumarse más gente al equipo. Eh, bueno, en un momento cuando nos dimos cuenta que había un potencial más grande en lo que es en esta cuenta que teníamos y decidimos decir, ya, hagamos algo más grande. Y ahí nace la idea de una fundación. Eh,
nos conformamos como fundación legalmente, se ya van a ser en octubre, son 2 años. Eh, y ahí empezamos a trabajar también otras cosas, ya empezamos a trabajar la definición de la fundación, qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, con quién íbamos a relacionarnos y con quién no. Y ahí sale todo este tema de nuestros pilares de trabajo, que son la educación, la visibilización y lo que es la ciencia como tal. Eso lo definimos, por ejemplo, a los 6 meses más o menos de que nos conformamos, y desde ese entonces hemos venido trabajando en estos pilares. Y cada vez va tomando más fuerza todo este tema. O sea, como te contaba, hicimos estos conversatorios y promediamos bien, súper buena audiencia. Eh, Hemos hecho cursos, por ejemplo, hicimos un curso de la sociología para la sociedad civil por la acción climática y más acciones que hemos querido hacer. Obviamente, y toda la parte importante de lo que es la visibilización, que es todo el trabajo que hacemos en redes sociales, en sitios, etcétera. Y lo que es ciencia, por ejemplo, el año pasado se publicó un paper que lleva el nombre de la fundación, entonces de a poco se han ido moviendo todos estos pilares y han ido creciendo. Ok. Recordarle a la gente que pueden ir haciendo sus preguntas abajo en el chat, ahí yo voy a estar atento guiándole a cualquier cosita, duda que tengan o acotación, ahí las vamos a estar leyendo. Oye Felipe, ¿y por qué una fundación? Me nace la curiosidad, no una ONG o otro tipo de asociación, ¿por algún motivo Eh, en especial? no fue algún motivo particular, o sea, revisamos todas las posibilidades de asociaciones legales que existían y era más o menos la que más calzaba, porque, por ejemplo, habían otras que eran más de movimiento, que, que en verdad no calzaba con lo que estábamos haciendo. Y de hecho ya existe un movimiento que hace esa pega, que son los chicos de Glaciares Libres, las chicas, son varias ahí que están trabajando. Y eso ellas están más enfocadas en el trabajo territorial. Nosotros Ah, estamos, ok. ellas, claro, hacen ese trabajo, y nosotros estamos más enfocados en estos pilares que te comentaba, más al lado educativo, más al lado de visibilizar, de ciencia. Entonces, cuando nos fijamos eso, cuando miramos, nos hacía más sentido conformarlo como fundación. Solo eso, no fue. Y bueno, siempre abierto a poder colaborar con otras organizaciones, poder sumar gente, nosotros felices. De hecho, hoy en día somos 30 personas colaborando con la fundación. Entonces, es un equipo bien grande que se ha ido conformando en estos últimos 2 años por lo menos. ¿Y se ha conformado porque ustedes han buscado gente como más especializada en ciertos temas o por gente que está interesada en participar? ¿O cómo ha sido ese De, proceso? de todo. Hemos buscado gente específica con algunos perfiles, no sé, pues, diseñadores, cosas así. De hecho, ahora andamos buscando diseñador, por si acaso, paso el dato. El Eh, anuncio ahí. el anuncio, sí, que necesitamos a alguien que nos ayude con ese tema. Eh, Buscamos gente específica, hay gente que ha llegado sola ofreciendo ayuda y hay gente Bueno, que no ha conocido y se ha interesado en colaborar. Es como esos son los dos grandes grupos. Y también hemos hecho invitaciones a personas particulares que vemos que tienen interés y colaboran primero de forma externa. Eh, nos sí. dicen que necesitan secretarios. No sé, no entendí ese chiste. Bueno, Yo creo que eh, era una pregunta, a ver si es que necesitaban secretario, así como para unirse. necesitan. Ah, puede que haya sido pregunta. Me Sí. desconcentré. Eh, Pucha, estamos ahora todos voluntarios, así que eso lo dejo ahí nomás. ¿Cómo se llama esto? Y como te decía, hemos invitado gente que la vemos que colabora, entonces la invitamos y la anexamos. Hoy en día ese equipo tenemos 2 candidatos a doctorado y un doctorado que está colaborando con nosotros en temas de glaciología, que es como Bueno, un ejemplo para comentarte que es muy variado. O sea, te comento que tenemos eh, una publicista y arquitectos por ahí metidos que hacen trabajo de diseño, de un montón de cosas. Hay, hay un biólogo ambiental, etcétera. O sea, tenemos el equipo. Bueno, yo soy informático, o sea, no tengo nada que ver con la disciplina técnica como tal, pero
hay otro informático que nos está ayudando, entonces todo ese equipo ha habido entre que lo invitamos, eh, llegan o lo solicitamos. Así que, y así hemos conformado una organización muy diversa, muy plural en el sentido de los conocimientos que se tienen. Bueno, un equipo integral para abarcar todas las Mul- necesidades que vayan mul- saliendo. Multidisciplinario, porque en verdad no, por ejemplo, una vez uno de los chicos que colabora me decía que no era necesario, o sea, que le gustaba que no hubiera una cierta organización desde alguien como de la ciencia, porque usualmente se queda muy escondido en la ciencia y no se mueven de ahí. En cambio, nosotros, como nacemos desde otra perspectiva, desde otra área, eh, logramos abarcar más, logramos poder, por ejemplo, atraer más gente de otras áreas de lo que se necesita por una organización. Porque más que más la fundación funciona casi como una empresa, si no es muy diferente. Bueno, lo que es diferente es el financiamiento, eso sí es diferente, pero a Claro, nivel organizativo es casi una empresa. Entonces, en una empresa tú necesitas una parte comercial, necesitas recursos humanos, contabilidad, la gente que hace, por ejemplo, los temas más técnicos. Por ejemplo, nosotros tenemos un área educativa, necesitamos gente que sepa ese tema. Entonces, muy variable el equipo que tenemos hoy día. sí. Por ahí Paulina dice cualquiera que tenga ganas de sumarse. Y también dicen si es que necesitan alguien que sepa de biología acuática o ecología. Así que ahí ya van teniendo harto currículum, a lo mejor les llegue dentro de estos días. Preguntan también cómo hay que hacer para unirse. Eh, Pueden mandar un mensaje al Instagram y ahí conversan primero con la... Bueno, yo ahora ocupo poco el Instagram de la fundación, pero ahora está el equipo de las tías glaciares, por si acaso. Las tías glaciares son las que más están ahí atentas al Instagram, que son Paulina y Constanza. Así que pueden conversar con ella y ir viendo qué se puede hacer. Mira, ¿dónde mandó currículum? Sí, hay harto Hola. interesado, parece. Sí, Sí, es que está bueno eso. Sí, como les decía, necesitamos diseñadores y ahí, bueno, toda la ayuda nos sirve, así que no se queden solamente con este tema de los diseñadores. habiendo motivaciones, bienvenida. Sí, Oye, Felipe, por ahí comentabas de que lanzaron un paper que tenía el nombre ya de la fundación. No sé si nos puedes comentar un poco de qué va ese paper y cuál fue su participación en la elaboración de este. sí. Mira, el paper se trataba era un trabajo del balance de masa de un glaciar que se encuentra en la región metropolitana. Este glaciar se llama el glaciar de Chauron. Es uno bien conocido a nivel ciencia, por lo menos, porque es uno de los más estudiados de la región metropolitana y si es que no de Latinoamérica, si la memoria no me falla. Mucha gente estudia este glaciar. Y el estudio que se hizo, que era de dos personas de la fundación, que bueno, como acá estamos solamente de forma voluntaria, se motivaron y dijeron, ya hagamos este trabajo. Con una fórmula, bueno, ahí obviamente yo no me metí mucho porque no es mi área. Hicieron este paper y establecieron según las predicciones de precipitaciones que iban a haber de aquí a final de siglo, cómo se va a comportar este glaciar. Porque hay estos estudios Mm, que definen los modelos RCP, si no me equivoco. Los RCP son los que tienen esta predicción de precipitaciones. Entonces dijeron ya, tenemos un escenario muy positivo y uno muy negativo, y hicieron esta proyección en base a estos dos balances, a estos dos extensiones, perdón. Y en eso estimaron obviamente que el glaciar se iba a ir achicando, obviamente, iba a ir perdiendo esta masa que tiene, y eso fue el trabajo que se hizo, sobre ese glaciar. Este paper lo publicaron, como te decía, dice por ahí que está el nombre de la fundación y lo hicieron dos chicos de la fundación. Está publicado en la revista Terra Australis, que es chilena. Así disculpa, que, ¿cuál bueno, revista? se llama Terra Australis. Terra Australis, ok. Ahora obviamente estamos trabajando en otro
en otro, en otra investigación enfocada en el Cerro Marmolejo. Así que ahí apenas, no voy a comentar nada más sobre eso, voy a comentar la ubicación solamente, porque todavía está en ¿Ya? proceso de que los chicos están trabajando en eso, como esa área en particular ahora no son dos personas, son más. Entonces hay un trabajo que es un poco más grande que el anterior, así que se viene bien interesante ese trabajo y como aporte en el fondo a la ciencia, en el fondo, para poder definir políticas públicas o incluso definir qué se va a hacer con el agua, tú necesitas datos técnicos, datos duros. No sirve que nos sirve ahí la intención o, por ejemplo, no sé, debería ser así, ¿no? Hay que, todo lo que hacia a lo que viene, porque, bueno, estamos en un periodo de sequía que llevamos, ¿cuántos? 10 años, un poco más. Ahora tuvimos una ventana en cuanto a lluvias, porque cayó harta lluvia esta última semana, pero la tendencia es a la sequía. Entonces, tuvimos este respiro, pero puede que el día de mañana, por ejemplo, podría no llover más de aquí a fin de año y nos quedamos sin más agua. Eh, y son escenarios que pueden pasar, entonces hay que estar preparado y a nivel técnico hay que estar muy preparado para ver qué es lo que va a pasar. Es súper importante eso de tener conocimiento del área donde estamos. Claro, y todo eso, como dices tú, respaldado con una buena base científica. Por Y qué supuesto. bueno que lo estén haciendo también con un equipo interdisciplinario donde generan información, pero a la vez un paso que siempre está faltando, que es el bajarla a la gente, a la cotidianidad. Sí, de hecho, Pregunta, sí, dale no. no, pero dale nomás, después yo sigo con otra preguntita. Ah, ya. No, lo que te iba a comentar es que ese punto es súper importante porque, como te comentaba, los chicos que son más técnicos a veces se quedan mucho en la ciencia, en el mundo del paper, en el mundo de la investigación y no salen de ahí. Entonces, parte importante de lo que hacemos es tomar esa información que está como aislada, que existe, y llevarla a bajarla. Como dices tú, bajarla para que todos tengamos acceso y la podamos entender, porque se puede simplificar a esa información a que todos la podamos entender. Claro. Volviendo a la preguntita que te decía, eh, por ahí nos preguntan de a ver, ¿qué datos van a usar para el estudio del marmolejo? WGSM. No, no tengo el detalle ahora, yo sé en lo que lo van a tratar, pero no, solamente les comento el lugar físico. Cuando se publique y se termine, ahí van a saber más detalles de ese estudio. Ok. También Ya. nos preguntan con respecto a los glaciares y la minería. ¿Cómo lo ves? Chuta, difícil, Tema está muy, amplio. muy complejo ese escenario. O sea, eh, mira, hace un par de semanas nos invitaron de Chile Sustentable para el lanzamiento que hicieron ellos de una cartilla sobre el lobby minero y la ley de glaciar y la afectación de los glaciares por parte de la minería. Este tema no es nuevo, es súper antiguo. Se tienen registros de los años 90 y 80 de afectación de glaciares por parte de la minería. Obviamente antes no era mucho tema. De hecho, lo más probable es que en esos tiempos no haya salido como noticia este tema. Hoy, por el contrario, está más vigente, está la gente más interesada. Y eso es lo más importante, porque en la medida que la gente está interesada en materia medioambiental en general, no solamente glaciares, se hacen visibles este tipo de cosas, este tipo de actos criminales que son destruir glaciares. Para mí no tienen otro nombre, para mí es un acto criminal. Y pucha, los más cercanos que tenemos hoy día son Anglo American. Anglo American, que está acá en Santiago, que ha destruido varios glaciares y está afectando y sigue afectando a los glaciares que tienen su cercanía, o sea, la Paloma, los olivares que están ahí mismo. Entonces es difícil y sacar una ley ha sido sumamente difícil. No, llevamos desde el 2008 la gente trabajando para que haya una ley y no pasa nada. No hay atisbos de que esto pueda ser solucionado y de que pueda haber una ley de protección. No, hoy día la ley está estancada en la Comisión de Minería y Energía y no hay para cuándo salga esa ley de ahí, para que vuelva a la Comisión
de Medio Ambiente del Senado. Entonces, poco es lo que podemos hacer ahí. Está muy difícil. Claro, sí, un tema complicado. Tengo entendido que ese proyecto de ley se bajó el 2018 y claro, como dices tú, quizás hasta cuándo vuelva a aparecer por ahí o se haga más legal. Ese Y, proyecto es como el quinto que se bajó. ¿cómo disculpa? Ese fue como el quinto proyecto que se bajó. Ahora vamos, si no me equivoco, en el Chuta, 6. Sí, en el sexto chuta. intento. Porque, ¿qué pasa? Hay temas ahí que proponen un proyecto, pero, por ejemplo, puede que no tenga la votación suficiente y se perdió. Ya no se puede discutir hasta un año después. O puede que se le haga tan, por ejemplo, el último proyecto, se le hicieron tantas indicaciones que en el fondo era un manual de cómo intervenir glaciares, no una ley de protección de glaciares. Entonces, en cierto punto ese proyecto se bajó y ahora apareció este nuevo que lo llevan ahí, salió de la comisión del Senado de Medio Ambiente. Entonces, está Claro. difícil. Por ahí preguntan si es que tienen pensado realizar un Fundación SEM, que siempre nos están ahí publicando, una buena fundación igual, siempre moviéndose. Preguntan si es que tienen pensado realizar educación de glaciares en educación básica y media. Educación en glaciares, llevar a la gente a glaciares. Uf, Yo creo que, ¿mm? a ver, es que ahí está la pregunta. A ver. ¿Tiene pensado realizar educación en glaciares en educación básica y media? Yo creo que más que en un glaciar se pueden referir a sobre temas de glaciares, porque en un glaciar es difícil hacerlo. Sí, sí, está lo mismo, como llevar a gente está complicado. Mira, lamentablemente, o sea, no sé si lamentablemente, es una situación nomás que se da. Los glaciares que tenemos acá en Chile sobre todo, el acceso es bien complejo. No es llegar y decir, ya voy a un glaciar y listo. Usualmente requiere por ejemplo, acá en Santiago, una excursión de un par de horas. eh, no es como el ejemplo del Perito Moreno que te comentaba, que ellos tienen la suerte, yo creo que casi única, que tienen un glaciar que está ahí neutro, que no avanza, o sea, avanza, pero está en estado neutro, y donde pueden instalar sus pasarelas y pueden hacer un montón de cosas alrededor del glaciar. Acá no tenemos esa suerte, entonces es difícil llevarlo. Sobre educación. Sí, de hecho, este año nuestra idea era llevar educación a colegios, a universidades, diferentes niveles, lo más probable que la media sobre todo, para que conozcan este tema, porque en verdad, si uno mira lo que es la educación, o sea, los programas gubernamentales de educación, no está ni siquiera incluido lo que son los glaciares, o sea, se puede que se comenten como frases de lo que podemos encontrar en la cordillera, pero más allá de eso hay muy poco. Y eso es súper importante para nosotros que se conozca. Por lo tanto, este año nuestra idea era llevar ese conocimiento a colegio. Por el tema de la pandemia, eso ya fue. Eh, pero obviamente optamos por estos conversatorios en línea para que toda la gente pudiera conocer de este tema. Obviamente pasando este tema de la pandemia, ojalá poder llevar estas presentaciones, material educativo que ya hemos preparado a colegios y otras instancias. O sea, quien quiera aprender un poco de la cera, nosotros felices de poder generar la instancia para que así sea. Bueno, sí, interesante y es necesario. Cada vez cada vez o sea, perdón, que nuestros jóvenes cada vez se instruyan más en lo que son nuestros ecosistemas. Sí, por supuesto. Nosotros siempre decimos que la, para poder interesarse y para poder proteger el medio ambiente es importante que lo conozcan. Siempre decimos la frase que, por ejemplo, acá en la región metropolitana tenemos 1.000 glaciares, según el inventario de la DG. O sea, Mil 1.000 glaciares, glaciares. wow. Perdón, 999 glaciares, pero 1.000. Una 1.000. cifra exorbitante, no. La Es verdad es que no mucho. tenía conocimiento de que eran tantos. Son muchos. Y la gente en verdad no tiene ese conocimiento y, por ejemplo, uno siempre se queda, si no conoces del tema, como me pasó a mí al principio, yo juraba que estaban más hacia el sur, o sea, Magallanes, Aysén, y listo.
claro, ahí está la mayoría, eso es evidente. Pero en Santiago tenemos muchos glaciares y de hecho en la región de O'Higgins también hay muchos glaciares también que está ahí y de hecho es una de las zonas de más acumulación de glaciares de la zona centro. Entonces, están en todo Chile, eso es también el otro dato, o sea, están desde Arica a Punta Arenas en diferentes formas y tipos, pero no hay lugar de Chile que no tenga, no hay región de Chile que no tenga un glaciar. Y eso, y eso es importante porque también está siendo súper relevante por la escasez hídrica que se está dando. Entonces, llevar este conocimiento es súper importante, es muy importante. Claro. Más teniendo en cuenta lo importante que son estos ecosistemas, por ahí decían en un comentario tan importante como un bosque, un cúmulo de vida, y que a la vez se están viendo amenazados, por una parte, ¿no es cierto?, por influencia directa, como lo son las mineras, como lo mencionabas anteriormente, pero también por un proceso de cambio climático por el cual estamos atravesando. Sí. Ahí, bueno, ahí es bien complejo eso porque eh, los glaciares se están derritiendo de forma natural, o sea, no hay muy poco que hacer. El problema más importante ahí es que desde los últimos 30 años este proceso se ha acelerado. Y eso es directamente por la acción humana y de todos los gases de efecto invernadero que lanzamos a la atmósfera. O sea, eso yo creo que ya no. Yo ni siquiera entro en discusión no, el cambio climático no es mentira. Yo ya ni, no, si alguien me dice esa tontera, no, ya no, ya que te vaya bien. O sea, el cambio climático está ahí, estamos viendo los efectos. O sea, los glaciares como tal son el claro ejemplo de lo que está pasando. Porque ya hay imágenes satelitales que muestran los retrocesos que han habido, cómo ha pasado, qué ha pasado en los últimos 30 años. Entonces vemos que, no sé, si hasta los años 70 retrocedía 1 metro por año el glaciar y vemos que en los últimos 30 años retroceden 20 metros. Entonces, hay algo ahí que está pasando que no es normal. Entonces, nosotros como fundación es difícil que podamos hacer algo para decir, para frenar este derretimiento. Casi imposible. O sea, hay algunas iniciativas que buscan frenarlo, pero es difícil hacer algo. Entonces, aquí apostamos, en estos momentos estamos apostando a la protección legal, que ahí es donde hay un frente bien fuerte y bien potente que se puede trabajar porque, ok, se están derritiendo, pero podemos evitar que alguien al lado le ponga un soplete para que se siga derritiendo. Entonces, eso es la importancia. Claro, acciones más directas para proteger estos Exactamente. ecosistemas. Exactamente. Porque, por ejemplo, la mayoría de los glaciares están protegidos, pero, o sea, si lo vemos a nivel de área, el 90% está protegido aproximadamente en la región de Aysén y Magallanes. Pero si vemos lo que pasa desde Puerto Montt hacia el norte, no están protegidos. Hay un par de glaciares por ahí que están dentro de alguna reserva, por ejemplo, el San Francisco, que está ahí en el Monumento Natural El Morado, y listo. Entonces, cuando no están dentro de un parque nacional, ahí puede pasar cualquier cosa. O sea, no puede una minera empezar a hacer detonaciones al lado del glaciar y eso no va a importar porque no es un parque nacional o no hay una ley que los protege. Entonces, Claro. es un poco que podemos hacer. O puede llegar Porque, algún particular a sacarse el hielo así para hacerse whisky o cualquier cosa que se le venga a la mente, en verdad. sí, sí, podría darse el caso. Yo Está no sé abierta a si. toda opción de la imaginación humana, si es que están disponibles ahí. eh, Mira, igual yo igual quiero hacer la diferenciación entre, porque eso no han preguntado mucho de ese tema por ejemplo, qué pasa con estos tours que te llevan a un glaciar X y te sirven un trago con hielo glaciar, el trago que sea, ¿afecta o no afecta? Y pucha, o incluso caminar sobre un glaciar, ¿afecta o no afecta? Bueno, el caso del trago con el hielo, en verdad lo que sacan es un témpano glaciar. No van a sentir el glaciar para sacarte para algo para tomar. O sea, es un trozo de hielo que está flotando en el lago, lo más probable, en el mar, y toman eso. Ese témpano, cuando ya se desprende el glaciar, ya se perdió. Ya se perdió. O sea, se va a derretir y va a quedar en el mar y listo, no hay más. Entonces hay impacto ahí, en verdad, es cuestionable. O sea, no hace más daño el cambio climático como tal o una minera que hacer esa acción.
lo mismo que caminar sobre un glaciar. Hay impacto, claro que hay impacto, porque si uno va haciendo tira el hielo, pero si tú no caminas sobre él y te pones en otro lado, ves que está fluyendo una cantidad de agua, de hielo, que es tremendo, o sea que se forman ríos y agua a partir de esa agua. Entonces, qué hace más Claro, daño? ¿El derretimiento natural por cambio o por cambio climático o la caminata? Entonces, hay que sopesar y hay que entender que obviamente la idea no es tomar una pasarela en un glaciar, o sea, no es poner a caminar 20.000 personas en un día, pero el impacto obviamente hay que medirlo, hay que estudiarlo, hay que definirlo. claro. Entonces, Es proporcionalmente menor a comparación con las otras amenazas. Se podría llegar a decir que es sí, por despreciable. supuesto. Sí. Por ahí, bueno, hay hartas preguntas y comentarios que han ido saliendo. Nos preguntaban si es que la lluvia, o sea, la precipitación líquida, ayuda a acelerar el proceso de derretimiento glaciar. Eh, es que es relativo porque va a depender a ver, el agua que pasa por abajo del glaciar ayuda a que avance más. Eso está medido. Y de hecho, hace un tiempo publicamos un artículo sobre ese tema justamente, si el agua afectaba o no a este proceso del hielo como tal. Eh, ¿Cómo se llama esto? Lo afecta, sí, hay una afectación ahí, pero también no es tan grande como el día a día normal. Ahí obviamente también va a variar de dónde esté el glaciar y de qué sector sea, porque puede que sea en el sector de ablación, por ejemplo, donde se está derritiendo el glaciar, y que en verdad acelere el proceso de derretimiento 2, 3 días. Pero usualmente un glaciar donde se forma cae nieve. Usualmente no cae agua. Entonces ahí por eso va a depender de dónde se produzca esta lluvia. O sea, si está lloviendo en campo de hielo, por ejemplo, donde está todo el hielo, esa masa de hielo, eh, debe nevar constantemente y no caer agua, por la condición en la que está los glaciares se forman en montaña, en lo alto. Entonces, cuando hay una precipitación, siempre se habla del isoterma cero, entonces eso siempre está en los 1000, 2000. Cuando está la escoba, por ejemplo, el año pasado en Santiago había un isoterma, creo que llegó a los 3000 metros de altura, y ahí dejó la escoba porque, Guau. sí, creo que era los 3000, no me acuerdo exactamente. Y ahí dejó la escoba porque cayó agua líquida en lugares donde usualmente cae nieve. Entonces se arrastró un Claro. montón de sedimentos y ahí dejó la escoba. Pero usualmente no pasa eso. Usualmente cae precipitación sólida como nieve en esos sectores. Entonces, no sé si contesté la pregunta o no. Creo que por ahí va. Creo que sí, era una pregunta un poco compleja porque dependía de la condición, pero creo que se entendió cuál era el alcance de las aguas lluvias en los glaciares. Por ahí también Jorge Berkov nos pregunta qué opina sobre la definición de glaciar por la unidad de glaciología y nieves. Eso en una de las dos preguntas que tiene. ¿Qué opino sobre su definición? Chuta, esa está difícil, no, porque no tengo el detalle de qué definición manejan ellos. En verdad ahí me deja pillo. La voy Ok. a, la voy a dejar anotada porque no la he mirado en detalle qué es lo que para ellos es un glaciar. Y lo otro, si es que tiene información sobre el nuevo inventario glaciar. Ya, esa sí la tengo. Mira, el inventario nuevo, porque bueno, hay un inventario que es el que está en vigencia hoy en día, eh, que tiene información hasta el 2000, que es considerado el inventario 2000 del año 2015. Y eso ocupa imágenes satelitales sobre todo y contenido desde el 2002 aproximadamente hasta el 2015. O sea, es un rango bien grande de información. Eh, se trabajó en uno nuevo. La idea era presentarlo el año pasado, a finales, antes de la COP25 que se iba a hacer acá en Chile. Como se suspendió todo eso, se pospuso todo este tema. Y actualmente eh, está en proceso de revisión de pares. Eso empezó en enero de este año. No sabemos exactamente la fecha en la que va a salir este nuevo inventario. Estamos atentos, obviamente, pero porque no
no lo sabemos, como te comentaba, la revisión de pares puede durar un par de meses más o puede salir esta luna. No tenemos claridad de cuándo irá a salir. Así que apenas sepamos que salió, obviamente lo vamos a publicar en nuestro sitio, en nuestras redes sociales, ahí avisando para también comparar qué es lo que pasó. Porque puede que, no sé, haya más glaciares en cuanto a números, pero de menor área, que las áreas se hayan reducido, que es lo que ya se sabe que pasó en algunos sectores. Entonces es importante ver la comparación que vamos a tener ahí con el anterior versus el nuevo. Pero como te digo, todavía no tenemos conocimiento de una fecha de lanzamiento, pero ya está listo. Ya está listo ese inventario. Próximamente debería aparecer ya. Ok. Oye, Felipe, volviendo a lo que es la institución como tal, ¿qué Ujú. objetivos o metas tienen para el futuro ustedes a desarrollar? A ver, como objetivo, ¿O el cómo tema se ven, educativo. así en palabras simples, en un tiempo Sí, más? mira, oye, bueno, algo sencillo, por ejemplo, el tema educativo es súper importante, el tema de visibilización, educación. Eh, Nuestra idea es salir de lo que es este medio digital cuando pase todo este tema de la pandemia y poder llevar contenido y esta información al colegio. Eso es súper importante, porque ahí está lo más importante, o sea, enseñar este tema es lo importante. Obviamente yo creo que no vamos a dejar de lado todas estas instancias digitales, porque son súper valiosas y apuntan a un público también bien variado. Eh, También bueno, como sueño, como te comentaba, que hoy en día estamos todos como voluntarios. En algún punto obviamente hay que profesionalizar este tema más porque no podemos estar toda la vida así. Bueno, y obviamente toda la ONG en algún punto da el paso a poder trabajar en la misma ONG. Y eso como meta, como interna, obviamente, pues, es poder lograr eso. Porque si no se nos hace más difícil. O sea, yo sigo trabajando como informático y yo termino mi jornada y pesco mi computador y empiezo a contestar los mails, a las reuniones, a todo este tema. Entonces, eso es difícil y es agotador, pues, o sea, todo el equipo está en las mismas. Entonces, es complejo poder llegar al punto en que podemos tener un equipo contratado y trabajar y dedicándose a eso. Porque a más dedicación le pongamos, más objetivos y más cosas vamos a lograr. Al final es eso. Pero como te decía, la educación y visibilización e investigación son nuestros pilares. O sea, si hoy publicamos una investigación, mañana que sean tres más. Si hoy llegamos a, no sé, a 20.000 personas con una publicación, que mañana sean 60.000 y así. Si Claro, llegan, por ejemplo, nuestros conversatorios promediaron 150 más o menos, entre 100 y 150 eh, mm, visitantes, que el día de mañana lleguemos a los 1.000, no sé, pero siempre claro. creciendo y Ir creciendo. siempre en ascenso. De hecho, me llamaba la atención por ahí por los comentarios, mandaban saludos desde Brasil, de Panamá, no sé si los viste por ahí. No me deja de Sí, impresionar el alcance que pueden tener estas redes sociales, ¿no es cierto? Una entrevista en Instagram puede llegar sí. a muchos lados, entonces es importante. De hecho, sí, nosotros en los conversatorios llegó una chica incluso de España. Ahí en España hay como cuatro glaciares y nada más. Pero hay gente interesada en este tema que pasa acá sobre los glaciares, entonces es bien loco el tema del alcance que uno puede generar. Así que, y son herramientas, o sea, yo mi Instagram personal, claro, subo fotos y como que veo memes, listo. Pero y veo cosas de este tipo, a mí me gusta ver este tipo de iniciativas, pero te logra generar esta red y eso es lo bonito porque llega a más gente así. Claro, sí, es la idea. Oye, ya para ir terminando, una de las últimas preguntitas, que me gustaría saber como cuáles fueron las principales barreras o dificultades que tuvieron o que visualizaron como para surgir como institución y también cómo las fueron sorteando. Chuta, yo creo que eh, para armar una ONG como tal, una fundación, yo creo que no, yo considero que no es difícil como tal, una vez que conocen los pasos. El problema es que los pasos para armar una fundación son bien desconocidos.
Eh, y eso yo creo que es el principal problema. Nos hemos tenido que enfrentar a desconocimiento, mucho desconocimiento de procedimientos, de ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, no sé, sacar root es solamente ir al servicio de puesto interno con un par de papeles y listo, no, no es más que eso. Pero nadie nos había dicho qué había que hacer. Yo esa vez que fui a sacar el root, llevé todos los papeles que tenía, o sea, llevé certificados, copias de carnet y necesitaba como tres papeles. Entonces, ese desconocimiento ha sido súper difícil. El burocrático ha sido difícil porque no sé, más que difícil, porque no se conoce nada más. Hay cosas que se demoran un poquitito, pero no, no ha sido tan complicado. Y bueno, ahora en pandemia se complica harto. Eh, pero eso yo creo que ha sido lo más, el desconocimiento, más que otra cosa. Porque la gente que nos sigue nos tiene harto cariño y sigue nuestro contenido y nos agradece. Incluso a veces las chicas nos comentan ahí que la gente es muy agradecida de la pega que estamos haciendo. Así que no ha ido creciendo naturalmente la fundación en cuanto a seguidores y gente que nos sigue. Pero pucha que sí, es difícil, hay que hacer este trámite. ¿Y cómo se hace? Uy, ahí, pero Claro, empezar a preguntar, pucha, eso ha sido. sí, y es tedioso, me imagino. Yo, mira, por lo menos yo he guardado todos esos pasos, así que una vez me preguntaron, oye, ¿cómo es una fundación? Aquí está, esto es todo lo que sé. El No manual me pregunto, completo. el manual completo es como, es como armar una fundación Fordamis, una cosa así. Como porque en verdad yo me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho, mira, tenéis que hacer esto, y tener un listado. Me hubiera ahorrado un montón de tiempo para hacerlo, pero no estaba, así que yo por lo menos se lo facilité a otra persona. Y qué bueno que lo pudieron lograr de forma efectiva también. Sí, no, nosotros estamos ordenaditos, o sea, tenemos la fundación está todo ordenadita legalmente, en cuanto a los números, etcétera, o sea, no, todo legal y en orden. Claro. Oye, Felipe, ya en honor al tiempo, nos queda casi Ujú. nada. En cualquier momento se corta, porque aquí llega la hora y se corta. Ah, sí, Agradecerte, po. Bueno, por ahí responder un par de cositas de que sí, la entrevista va a quedar en IGTV. Siempre están ahí en nuestro perfil de Instagram, como en nuestra página de YouTube, ahí para que puedan revivir la entrevista. Preguntaban también por documentos, enlaces, libros o cosas. Me imagino de que pueden preguntar por interno, mandarles un correíto o cualquier cosa de sí, ese por estilo. supuesto. Ahí atento a los correos y las redes sociales. En nuestro Otra cosita Instagram. que igual me quedó dando vuelta por ahí, decía así como aburrido de la gente que no entiende que el cambio climático es real. Y ojalá nunca aburrirse, pues, nunca aburrirse de explicarle a la gente que esto es real, que nos afecta y por más que lo tengamos que repetir una, dos o tres veces, que no nos cansemos de eso. Así que ese último llamado, por lo menos de mi parte, no sé si quieres agregar algunas otras últimas palabras ya para la entrevista. No, bueno, como te decía al principio, agradecido de la oportunidad y del interés de la organización, así que, y feliz de participar, pues, o sea, estamos abiertos ahí a este tipo de instancias, a conversar, a colaborar, así que muchas gracias y bueno, los chicos nos pueden ahí seguir en Instagram y hacer las consultas que estimen convenientes sobre la temática glacial, así que buscaremos la forma de contactar ahí con el equipo. Sí, sí. Puede que nos demoremos algunas veces, otras no, pero trataremos de apoyarlos lo que sea para que conozcan un poco más del tema. Así que eso, muchas gracias, como te decía, por la invitación. Ok, Felipe, gracias igual por la disposición, todo lo que compartiste, experiencias de glaciares, conocimiento científico, divulgación de ciencia, ahí por brindarnos la oportunidad de compartir aquí. Nos estaremos viendo para otra entrevista, ahí le estamos informando por nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Chau, chau. Muchas gracias, chao, que estén bien.